a nivel internacional a crear roce diplomático. ¿Qué hay detrás? Pero ya es lo que dije recién, es la FIFA la que está detrás, no soy yo, no es Mbappé. Es ese plan perverso, claro que es una mafia, ese plan perverso que tienen de meterse en la política. Les encanta, es que todo el mundo habla mal de los políticos y se mueren de ganas de ser políticos. Usted mencionaba unos nombres implicados en ese plan perverso que usted denomina. ¿Quiénes eran esas personas que usted estaba señalando? Infantino. También hacía alusión a Alejandro Domínguez. Ninguno. Desempeñó el rol de cipayo, al decir de Vargas Peña. Estuvo parado ahí con Robert Harrison escuchando cómo le maltrataban a los paraguayos, viendo cómo le maltrataban a los paraguayos. Y no vimos nunca una defensa de ellos, no vimos nunca una queja a la FIFA, no vimos nunca nada. ¿Para qué se fueron? Para luego vender los jugadores y hacerse de más dinero. Ahora este gobierno saca sus pronunciamientos cuestionando las expresiones racistas, discriminatorias, y usted decía recién, no tuvieron ese mismo criterio cuando, por ejemplo, desde el sector cartista emitían estas opiniones discriminatorias en contra del embajador de Estados Unidos. Pero claro, el cinismo total. Ayer Derlis Maidana ayer escandalizado por mis declaraciones perversas. Y ellos no se acuerdan cuando le decían gay al embajador de Estados Unidos. Acá en el Senado decían, a nosotros no nos va a mandar un puto. Eso decían, con esos términos. Ahora voy a hacer yo la incorrecta. Eso decía Bachi Núñez, eso decía Derlis Maidana. Doble moral. Y resulta que ahora es escandalosa la discriminación que yo protagonizo. Y la discriminación que hizo Mbappé contra mí, vuelvo a decirle a mis congéneres, Joana, Katia, y cuando dicen que yo soy una mujer indigna de este cargo, una mujer despreciable. ¿Y quién lo dice? Un futbolista X. Un futbolista muy bueno en la cancha. Pero ¿qué carajo sabe de mí, Mbappé? Pero ni sabe dónde está Paraguay, todavía está buscando en el mapa. Claro que fui agraviada. Y con suficiente motivo como para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla. ¿Está evaluando? ¿Va a tomar? Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver si Mbappé es realmente quien merece. Vamos a ver si Mbappé no es otro pelotudo como yo en la pieza de la FIFA. ¿Qué dice la Federación Rusa? La Federación, mejor dicho, de Francia. Dice que la van a demandar también. Evalúen eso. Que contraten un abogado antes de hablar disparates. Ellos no tienen legitimación activa contra mí. El único que me puede demandar es Mbappé y yo a él. ¿No hay una notificación hacia su persona, senadora, desde Francia? No hay ninguna. Pueden hacer lo que quieren, pero yo les tengo miedo. Pueden hacer la entrada. Pero que me veten, ya recorrí todo su país. Pero ya recorrí todo, gracias a Dios, antes que sepan quién era yo. Ya recorrí toda Europa, ya fui discriminada en Europa, por negra, por latina, por hablar castellano. Ya fui discriminada. Disculpa, Mbappé, entonces no, senadora, eso queda claro. No, me retrate. Ahora él tiene que retratarse conmigo. Él se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya. Él se está metiendo también con Paraguay una vez más. ¿Y quién me está defendiendo a mí? Nadie. O sea que Orlando Gil, o sea que Gómez pueden decir, este senador de mierda, este desgraciado, por un senador francés. Puede decir porque le dieron gana. ¿Se ven en esa situación? ¿A mí quién me está defendiendo? Nadie. ¿A los jugadores? Nadie. ¿Qué hace Santi Peña? Volando el canciller? Pida disculpas, arrodíllese, agáchese. ¿Qué hace Bachi Núñez? Rapidísimo, de pie, arrodillado, acostado en el piso pidiendo perdón. Pero claro que es una actitud sumisa, traidora al Paraguay. Pero claro, la respuesta de Peña tenía que ser a Macron. Eso dijo una senadora. Encima opositora. Opositora, no es de mi gobierno, no es de mi partido. Yo no puedo hacerle callar a nadie. Te doy su teléfono y llámale a ella. Esa tenía que ser la respuesta. Esto no es una cuestión bilateral entre Francia y Paraguay. Claro que me indigna. O sea, ya no callamos a Mbappé, ya no callamos a cualquier yanqui que nos despreciaba, ya nos callamos a cualquier europeo, y ahora nos callamos y nos arrodillamos porque yo dije que Mbappé era un camerunés colonizado. Y Paraguay, nosotros fuimos colonia de España, con la diferencia que nosotros le hicimos una revolución para echarle a los españoles de acá. No transamos con ellos. Le hicimos una revolución y se fueron corriendo los españoles de Paraguay. Así que no se metan con Paraguay. Paraguay no es Santi Peña. Paraguay no es Alejandro Domínguez. Paraguay no soy yo. Paraguay somos la garra guaraní. Y cuando decimos la garra guaraní es por los indios guaraníes y no tenemos vergüenza de que por nuestras venas corra sangre indígena. Eso no es una vergüenza, es un orgullo tener sangre guaraní. Un orgullo. Y por eso nadie se ofende cuando decimos tenemos la garra guaraní. No como algunos africanos que salen llorando porque se les dice africanos. Y hay un jus sanguinis. El documento puede decir lo que quiera.
Pero si yo tengo un hijo en Japón, mi hijo paraguayo, puede decir japonés en su cédula, pero mi hijo no va a tener las características japonesas. Mi hijo no va a comer comida japonesa. Mi hijo va a comer mbejú, aunque en su cédula diga japonés. Hay un jus sanguinis que los europeos conocen muy bien. ¿Espera alguna sanción, algún comunicado acá del Pleno del Senado? ¿Le avisaron? No espera nada. información al menos de que No. podrían impulsar algún tipo de sanción en su Una contra? suspensión. No manejo absolutamente nada, les digo lo mismo. ¿Y se le exigen que pida disculpas al Pleno o ante el Pleno? No, pero ¿por qué al pleno? Al que pasa Antes nomás del ya le tengo que pedir disculpas, Pico. Perdón, Antes del perdón. Voy entrando, disculpen. Antes. No, de ninguna manera. Nadie me puede exigir nada. Son mis pares. Son mis Una pares. sanción tampoco, una suspensión no se ajustaría, senadora. No se ajustaría, pero ellos pueden hacer cualquier cosa. Y que lo hagan, que lo hagan. Yo soy grande, me defiendo sola. Yo soy una sobreviviente en este mundo, en este congreso, en esta vida.